Ustedes ver en nuestra curva epidémica, la de color azul en la parte superior, están distribuidas más de 2.5 millones de personas que hasta el momento han sido clasificadas como casos ya estimados de COVID-19. Esta curva precisamente lo que nos permite es ver el comportamiento de la epidemia desde su inicio, pero más importante lo que ha ocurrido en últimas semanas. Como podemos ver, la reducción que se presenta entre la semana 14 y 15, con la que abrimos el gráfico semanal, se mantiene. Para el día de hoy es de un menos 19% y con ese número sigue siendo, para ser ombligo de semana hoy día miércoles, pues una reducción importante que de seguro mantendrá la misma cuando cerremos la semana número 15. Menos del 1% los casos activos, y obviamente eso se explica por la reducción importante que hemos tenido de la carga de enfermedad de personas con COVID-19 en las últimas semanas, lo cual ratifica también pues que estamos teniendo obviamente una intensidad epidémica baja, concordante con esta disminución de 14 semanas que previamente ya se mencionaba. Es importante recordarle a la población que la COVID-19 puede producir complicaciones importantes en la evolución clínica de las personas, sobre todo cuando éstas tienen alguna comorbilidad o un factor de riesgo que facilita este tipo de complicaciones. Y lamentablemente a consecuencia de las mismas, pues las personas pueden fallecer de COVID-19. Y esta ocurrencia o este impacto en la población es precisamente el que se quiere evitar y ahora controlar con la vacuna. Por un lado, tenemos lamentablemente 215.918 personas que han fallecido a consecuencia de estas complicaciones, pero sin embargo también por otro lado tenemos ya más de 6.390.000 personas que al tener esquemas completos de vacunación, pues obviamente tenemos toda la expectativa que ya no tengan que pasar por un cuadro grave de COVID y por lo tanto tampoco tengan que fallecer a consecuencia de la enfermedad. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos nuevamente la actualización del comportamiento hospitalario diario. Podemos ver esta reducción importante que se mantiene en los últimos días y que se ha presentado desde inicios de este año, con la reducción también de la carga de enfermedad, menos 78%, la reducción acumulada desde que esta inició prácticamente a mediados de enero, y como vemos la tendencia descendente se mantiene aún en últimos días. Vamos a ver cómo está distribuida por camas generales y camas con ventilador. En la siguiente diapositiva vemos el primer grupo de ellos, que son las camas generales. 13% de ocupación nacional, es de las ocupaciones más bajas, se ha mantenido esta por varios días en la última semana, y esto a su vez permite que todas las entidades federativas tengan menos del 30% de ocupación de este tipo de camas, lo cual nos deja más de 27.000 camas disponibles de este tipo en todo el territorio nacional. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos una disminución de un punto porcentual para efectos de la ocupación nacional de camas con ventilador, está en 18%, esta también es una reducción importante para este tipo de camas, encontrándose solo dos entidades federativas que además han sido las mismas entidades en las últimas semanas que han mantenido esta condición en un rango entre un 30 y un 49% de ocupación. De hecho están más pegadas al rango del 30% en sí, y 30 entidades, la gran mayoría en México, tienen menos del 30% de ocupación de sus camas con ventilador, lo cual el día de hoy, por ejemplo, deja más de 9.000 camas con ventilador que están disponibles y listas para atender a las personas que presentan justo las mayores complicaciones, y que a través de esta atención especializada se contribuye obviamente también a combatir y disminuir la letalidad y la mortalidad que la COVID-19 produce en el país. Vemos una siguiente diapositiva. Hoy día es miércoles, toca actualizar precisamente el informe de la vigilancia genómica, a través del cual se está monitoreando e identificando la circulación de nuevas mutaciones y sobre todo nuevas variantes, enfocadas sobre todo a aquellas que son de preocupación o de interés, una clasificación que emite y otorga la Organización Mundial de la Salud en función precisamente de la vigilancia y la expectativa que se tiene de las mismas en el nivel internacional, es decir, en el contexto de la pandemia.
El cuadro es similar al que hemos ya presentado en ocasiones anteriores, es solamente su actualización, pero rápidamente lo repasamos. En las primeras columnas vamos a encontrar las 3 variantes de preocupación, así se han denominado a nivel internacional. Primero la B.1.1.7, que fue esta variante que en su momento fue identificada de manera importante en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra. La B.1.351, que es esta variante que en su momento se identificó también de manera importante en Sudáfrica. Y finalmente la variante P.1, que es una variante que en su momento también se identificó primeramente en el país de Brasil. Podemos ver las mutaciones que caracterizan a cada una de ellas y un dato importante, el número de países donde hasta este momento se han identificado la presencia y por lo tanto la circulación ya de estas variantes, es decir, más allá que en un momento se identificaron asociadas a una circulación importante en un país, para el día de hoy, por ejemplo, para la primera variante ya son 132 los países que en su momento la han identificado. En el caso de la segunda, 82 y en el caso de la tercera, 52 países. Podemos ver entonces que la distribución obviamente de estas variantes, circulación, importación de las mismas, continúa también a nivel mundial. Para efectos ya de las detecciones que se han realizado en México, tenemos 74 identificaciones de la primera, 3 de la segunda y 16 de la tercera. Y me detengo rápidamente en la del medio, que es precisamente esta variante que en su momento decíamos fue identificada en Sudáfrica, en donde el día de ayer precisamente se realizan las primeras identificaciones de esta variante en el territorio mexicano con 3 aislamientos correspondientes, donde se encuentran 2 en el estado de Campeche, es de ahí donde surgió la notificación y donde se encuentran también las personas, se encontraron las personas que tenían esta variante, y una que fue notificada por el estado de Sonora, pero por una persona que residía en el estado de Baja California. Entonces es la primera identificación de esta variante ya en México. Las otras 2 ya las teníamos identificadas en el país, pero obviamente también actualizamos para cada una de las entidades federativas. Ustedes van a encontrar la información donde se encuentran obviamente estos aislamientos. Tenemos también la tabla de las variantes de interés, les dejamos la información para que ustedes las puedan revisar. Son variantes que básicamente se han encontrado circulando primeramente en alguna entidad de los Estados Unidos, las primeras en la costa este en California, las segundas en la costa oeste en Nueva York. No están asociadas específicamente a ese lugar, sino que ahí se identificaron por primera vez y pues bueno, también vemos obviamente una circulación como tal en México. Entonces, esa sería la actualización hasta este momento.